Muchas gracias. Buenas tardes, señores miembros del CIDE, compañeros docentes, estimados, apreciados estudiantes. Para nosotros es un gusto presentarnos con esta ponencia sobre la competencia cultural en profesionales de enfermería para el cuidado de pacientes migrantes. Agradecerles por la invitación. Soy la licenciada Doris Castillo Tomalá y como dijo el compañero, y la licenciada Victoria Saavedra Gonzabal. ¿Cuál es el objeto del estudio? Bueno, nos trazamos como objeto de estudio analizar la competencia cultural en los profesionales de enfermería como un proceso integrador para brindar unos cuidados a los pacientes migrantes, unos cuidados culturales congruentes. La metodología de la investigación se realiza el estado del arte adoptando una postura crítica y reflexiva en la contextualización, clasificación y categorización de la literatura referente a la competencia cultural. Se analizó en las bases de datos Cielo, PubMed, Dianel, Lilas, Redalyc. Se analizó los artículos científicos que tengan investigaciones cualitativas, investigaciones cuantitativas e investigaciones mixtas, utilizando los descriptores en competencia cultural, cuidado y migrante. La movilidad humana. Dicen, disculpe, no se está proyectando nada. Ay, Gracias, perdón. doctora Carmen, Máster Doris. Disculpas. Ay, ¿por qué no me? Pensé que ya se estaba. Un ratito. Ok, vamos. Correcto. No hay inconveniente. Pensé que ya se estaba compartiendo. Bueno, vamos a... Qué pena. No me indicaron que nos estaba compartiendo, pero bueno. Entonces, le vuelvo a repetir, el tema es competencia cultural en profesionales de enfermería para el cuidado de los pacientes migrantes. Ya nos presentamos. Les indiqué que el objetivo de estudio era analizar la competencia cultural en los profesionales de enfermería y como metodología se utilizó el estado del arte. La movilidad humana ha acompañado la vida desde los inicios de los tiempos. Es así que la migración internacional no es un fenómeno reciente, sino más bien existe desde hace mucho tiempo. Hemos tenido nosotros en los últimos años aquí en nuestro país muchas personas que han venido de otros países y también la migración interna que se ha realizado. En este contexto, varios desafíos se enfrentan los profesionales de enfermería en las áreas hospitalarias, en la comunidad y en las instituciones en este siglo, al atender en los hospitales poblaciones con una cultura más diversa. Sin embargo, no solo atendemos pacientes con una cultura diversa, sino también nosotros los profesionales de enfermería tenemos compañeros de otra cultura. Por lo tanto, los profesionales de enfermería deben actuar con una competencia cultural y científica para intervenir en estos factores culturales. Como ustedes tienen conocimiento, señores estudiantes, compañeras, en la década de los 50, la visionaria Madeleine Leininger, en su teoría, la diversidad y la universalidad de los cuidados universales, ya nos habla de ese contexto multicultural. Nos habla de la etnoenfermería, donde las enfermeras deben desarrollar esa competencia cultural y esa competencia científica para brindar ese cuidado que Madeleine Leininger habla como el cuidado culturalmente congruente. Esto fue en la década de los 50. ¿Qué sucede en la década de los 60?
se comienza a hablar de la multiculturalidad y posteriormente se recogen los primeros conceptos de la competencia cultural en la literatura científica. Pero este concepto surge en la praxis hospitalaria y se consolida hasta la década de los 80, cuando la competencia cultural se desarrolla, se implementa en los países europeos, asiáticos y americanos, ¿verdad? Pero no como una praxis hospitalaria, pero sí como ya parte de la asignatura en los posgrados. El concepto de cultura y salud fue ampliamente respaldado por la Organización Mundial de la Salud en 1980, al reconocer la influencia que tienen los elementos culturales en la forma como el ser humano realiza prácticas para el cuidado de la salud, cómo la cultura del paciente influye en este proceso de salud-enfermedad. El Ecuador es un país diverso que tiene 14 nacionalidades, diferentes nacionalidades y 18 pueblos indígenas. De acuerdo con el estudio realizado por ACNUR y publicado en el año 2021, en el cual participaron 407 familias venezolanas y 391 familias colombianas, se obtuvieron los siguientes resultados con respecto a la vulnerabilidad. De estas personas encuestadas, el 82% de las familias tenían al menos una de las siguientes características. El 18% sobrevivientes de violencia y de abuso. El 12% tenían la característica de ser madre o padre soltero. El 11% tenían algún tipo de discapacidad y el 73% de personas de nacionalidad venezolana y el 42% de personas colombianas estaban en situación irregular. Según los datos del INEC, según el último censo, a partir del año de 1998, los movimientos internacionales en el país han crecido constantemente. En el 2023 se evidencia un crecimiento de 366,7% con respecto al año de 1998. Estos movimientos migratorios han tenido un impacto en los servicios sanitarios, en los problemas sociales, donde el personal de enfermería debe atender a pacientes de diversas culturas, donde el perfil epidemiológico de las enfermedades han sido modificadas por esta movilidad. El Boletín Técnico número 01-2023 RECI señala que los extranjeros de nacionalidad estadounidense son los que registran un mayor porcentaje de entradas al país, que son el 29,8%, seguido de las personas de nacionalidad colombiana y española con un porcentaje de 16,8 y 7,6 respectivamente, según el INEC del 2023, y ahí está la tabla. Ustedes saben, por ejemplo, que en Cuenca, los norteamericanos jubilados vienen ya a radicarse en Cuenca. Nosotros aquí en nuestra provincia tenemos usuarios de nacionalidades venezolana, de nacionalidad colombiana y de nacionalidad cubana. Y también compañeros de este tipo de nacionalidad que trabajan en las instituciones de educación superior y también en instituciones de salud. Pero, ¿qué es la competencia cultural? Como yo les dije, la competencia cultural se va desarrollando, ya fortaleciendo en la década de los 70 y es considerada como un constructo complejo y no solo por las múltiples dimensiones que la configuran, que ya vamos a ver más adelante, sino también porque al mismo tiempo es un proceso y un resultado. También es considerada como un conjunto de conocimientos, actitudes, políticas, programas que contribuyen en una persona, en un organismo, en un sistema, que le capacitan a trabajar con eficacia en un contexto cultural.
Dicho de esta manera, entonces, la competencia cultural no solo se refiere a salud. La competencia cultural debe desarrollar. Los políticos deben desarrollar, las instituciones deben desarrollar la comunidad. ¿Para qué? Para trabajar en ese contexto intercultural, para ser respetuoso, para ser empáticos con los valores, con las creencias, con la cultura de las personas que vienen de otro país. Esta competencia cultural es importantísima en enfermería, claro que sí, porque nosotros, las y los enfermeros, al desarrollar esa competencia cultural, vamos a brindar un cuidado cultural. Y al brindar un cuidado cultural, al respetar a nuestro paciente, las tradiciones, sus creencias, sus estilos de vida, nosotros estamos desarrollando y aplicando la competencia cultural. Por lo tanto, en enfermería implica esa aceptación y respeto por las diferencias culturales, esa sensibilidad que nosotros como profesionales de enfermería debemos de tener para atender a nuestros pacientes que influyen, y esta competencia cultural influye en la relación enfermero-paciente y paciente-enfermero. Una comunicación efectiva, una comunicación respetuosa, una comunicación sin discriminación, sin estigmatización, siempre, como les digo, estimados estudiantes, respetando las diferencias culturales. Y al decir diferencias culturales nos estamos refiriendo a las costumbres, a las creencias de nuestros pacientes. ¿Cuáles son estas dimensiones de la competencia cultural? Estas dimensiones fueron dadas por la doctora Campina Bacot, que ella trabajó y estudió, investigó mucho en esta competencia cultural. Para nosotros, como ya específicamente como enfermeros, para aplicar la competencia cultural, primero debemos de tener ese deseo cultural. Y bueno, ¿qué es esto del deseo cultural? ¿Verdad? Cuando hablamos de deseo, hablamos de ese grado de motivación de las personas o del profesional de comprometerse con el proceso de adquisición de conocimientos y habilidades culturalmente adecuados para trabajar con grupos humanos de diferentes culturas. Es así, acuérdense ustedes, los estudiantes que están ya en los cursos superiores, cuando estudiaron la teoría de Madeleine Leininger, es una socióloga, fue ella primero, y estudió muchas teorías, y a partir de ese conocimiento, de ese deseo cultural que tuvo la doctora Leininger, desarrolló su teoría. Este deseo cultural, cuando yo tengo el deseo cultural, conocer la cultura, las tradiciones, la forma de vivir de nuestros compañeros cubanos, de nuestros pacientes colombianos, de nuestros pacientes venezolanos, me viene ya después del deseo, el conocimiento cultural. El conocimiento cultural, que es el requisito importante para conocer, comprender la conducta del usuario, paciente, de nuestro vecino, para saber su forma de ver el mundo. Por ello es importante buscar y adquirir un sólido conocimiento cultural y comprender acerca de esa diversidad. Es decir, estudiar, prepararme, saber la parte conceptual de las otras culturas. Luego viene esa conciencia cultural, ese proceso a través del cual el profesional llega a respetar, llega a apreciar, a sensibilizarse hacia los valores, las creencias, los estilos de vida, las prácticas, esas estrategias que debe aplicar el profesional de enfermería para resolver problemas de un paciente con cultura diferente, dejando a un lado esos sesgos, esos prejuicios hacia los demás. Y ahí vienen esas habilidades culturales, ¿verdad? Habilidades culturales, ese ejercicio de prácticas profesionales culturalmente apropiadas, esos modos culturales de interacción, esas herramientas de evaluación culturalmente apropiadas. Y todas estas dimensiones nos van a llegar a ese encuentro cultural.
ese encuentro cultural, esas interacciones transculturales, esos encuentros culturales como ese proceso que estimula al profesional a comprometerse directamente en estas interacciones culturales. Todas estas dimensiones nos llevan a nosotros a la competencia cultural, entendiéndose como competencia cultural esas habilidades para nosotros brindar cuidados ya a pacientes con diferente cultura. En este momento voy a dar paso, a la licenciada Victoria Saavedra para que continúe con la exposición. Que me ayuda, por favor, habilitando el micrófono a la licenciada de Saavedra, Brian, o ingeniero. ¿Con qué nombre está la profesora aquí en el Zoom, por favor? No, no me aparece con el nombre. Habilito todos los audios, por favor, para que la profesora pueda continuar. Correcto, licenciada. Muy bien, reiteramos el llamado a la máster Victoria Saavedra González para que pueda hacer uso y compartir la pantalla. Muy buenas tardes. Parece que no se encuentra en sala. O si está con otro nombre, porque como Victoria no se lo encuentra. Victoria Saavedra. Está con la misma computadora, está como Doris. Ya, un momentito que está fallando el internet. Un momentito, por favor. Correcto, vamos a esperar un momento. Bienvenida a la licenciada. Buenas tardes, puede continuar. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Mi nombre es Victoria Saavedra. Un saludo para los organizadores, para los docentes, para los estudiantes y profesionales de la carrera de enfermería. Entonces, hemos podido, permítanme un segundito. Pasando la slide, sí. Continuando con la ponencia, ¿sí? Nosotros hemos podido analizar, ¿sí? Analizar los datos migrantes, ¿sí? Donde pudimos observar, ¿sí? Que un 29% corresponden a estadounidenses, a un 16% de nacionalidad colombiana, entre las más relevantes. Entonces, analizábamos un poco sobre el tema de las competencias culturales. Un ratito. Un ratito, por favor. Ya. Lo que pasa es que un ratito, un ratito.
Por favor, ¿me puede confirmar si estoy compartiendo pantalla? Porque pareciera que no, entonces necesito que eso me confirme. Sí, se ve justamente la diapositiva donde dice cómo adquirir competencia cultural. Exacto, Así es más. gracias. Entonces, retomando uy, otra vez. Retomando el tema, ¿no? Entonces, analizábamos los datos migratorios, analizamos también de cultura, se analizó la parte del cuidado, se mencionó algunas teóricas que fueron pioneras en el tema y que hicieron muchos estudios sobre los cuidados culturales. Entonces, nos preguntamos cómo adquirir un poco de competencia cultural. Pues bien, revisando varias literaturas, tenemos entre esos, podemos sugerir, ¿no? ¿Cómo adquirir cultura? La cultura de los usuarios a través de qué? A través de las historias, a través del sistema familiar, las expresiones artísticas de las diferentes nacionalidades. Entonces, si yo tomo como referencia, por ejemplo, las estadísticas del INDEC 2023, diría, para los profesionales de enfermería, para los profesionales de salud, diríamos que tendríamos que saber un poco más de la cultura, de las tradiciones de Estados Unidos, de Colombia, de España, Perú, Venezuela, de acuerdo a las estadísticas, ¿no? Porque son parte de los usuarios que en cualquier momento podría suscitársele algún problema de salud y nos van a visitar en los diferentes hospitales. Entonces tenemos que estar un poco preparados para poder atenderlos de una manera eficiente que permita que ellos se sientan como en casa, porque una de las competencias culturales justamente es que el paciente pueda sentirse como en casa cada vez que visita otro país y más si en este caso le toca recibir cuidados de salud. Tenemos que también saber sobre el impacto del racismo y la pobreza sobre la conducta de los individuos, las actitudes y los valores, así mismo como las discapacidades. ¿Cómo manejan las discapacidades en otros países? ¿Cómo la manejamos nosotros el tema de discapacidades en nuestro país? Ok, tengo lo externo, tengo lo interno. Me tocó un paciente de Colombia. ¿Cómo lo manejan? Vamos a hacerlo de esta manera, de forma que el paciente no sienta incomodidad al momento del trato con el profesional de enfermería o con el profesional de la salud. Tenemos patrones de conducta, de búsquedas de ayuda de los usuarios de los grupos minoritarios. Casos similares, cómo se manejan los cuidados para los grupos minoritarios en otros países? ¿Cómo lo manejamos nosotros? Es un análisis, es una reflexión continua para que el profesional de enfermería siempre esté a la vanguardia de cada uno de los países que mayormente nos visitan y que podemos ser ¿cómo se dice? Que vengan estas personas, estos migrantes o estos visitantes a los hospitales, ¿sí? También, ¿cómo adquirir competencia cultural? A través del lenguaje, patrones de forma de hablar. Por ejemplo, los colombianos es normal que siempre se refieran con usted, ¿sí? Toda persona conocida o no conocida siempre van a hacer un trato respetuoso porque siempre va a ser usted. A diferencia de nosotros, los ecuatorianos, por ejemplo, cuando ya conocemos, somos del tú. Entonces, desde allí nosotros tenemos que saber combinar. Si ya reconozco que es un paciente colombiano, tratar de volver, ¿sí? Retroceder un poco en nosotros y decir cómo tratarlo de mejor manera para que él no se sienta mal. Entonces, si lo trato de usted, muy seguramente el colombiano sentirá que está como en su propia casa, ¿no? Son los estilos de comunicación de las diferentes comunidades que al conocerlas nos permiten poder interactuar de mejor manera con cada uno de nuestros usuarios o pacientes. Reconocer los valores de los profesionales que pueden entrar en conflicto o acomodarse a las necesidades de los usuarios de diferentes culturas. Yo tengo mis preferencias. Nosotros aquí mismo en el Ecuador, ¿qué es lo que sucede? Las costumbres de la costa son diferentes a las costumbres de la sierra. Si yo estoy trabajando, por ejemplo, en la sierra, no podría poner
mis creencias sobre las creencias del lugar donde estoy trabajando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ser competentemente culturales? ¿Sí? Competentemente culturales, debemos de adaptarnos de una manera que podamos interactuar de mejor manera con ellos y que vuelvan a sentir que están bien atendidos con un personal que les sirvió con competencias culturales como es el profesional de enfermería. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos las discusiones y resultados, ¿sí? Dentro de todo lo analizado, tenemos como discusiones y resultados. La academia debe integrar en sus planes de estudio la investigación etnográfica, en especial la etnoenfermería, ¿sí? Entonces, ¿qué se dice de la etnoenfermería, sí? Se centra en el estudio y la clasificación sistemáticas de las creencias y valores y prácticas que se aplican en la asistencia de la enfermería, según los conocimientos cognitivos y subjetivos, al que tienen una cultura determinada, ¿sí? En el nivel institucional, la competencia cultural debe regirse por una serie de parámetros definitorios para una adecuada gestión de la diversidad. Deben dictarse actividades en las que, a través de la interacción, los individuos de los distintos grupos identifiquen lo que tienen en común y reconozcan los elementos positivos de los otros grupos. Eso es reconocer, saber la cultura de la persona que estamos brindando nuestros cuidados de salud. Conclusiones. Adquirir competencia cultural para proveer un cuidado culturalmente congruente y sensitivo. Una tarea que deben comprometerse los profesionales de enfermería. Ofrecer un cuidado cultural congruente, dejando de lado las posturas etnocéntricas, facilitando la determinación respecto a qué prácticas, creencias o valores se podrían preservar, cuáles negociar o acomodar y cuáles, en caso que ameriten, reestructurar. Aplicar competencias culturales permiten facilitar el establecimiento de la relación terapéutica a través del entendimiento y la comprensión de otras culturas, valorando el contexto de la persona como un elemento trascendental. Atender a pacientes migrantes de forma igualitaria, respetando sus diferencias individuales y dando calidad al cuidado de enfermería. Siempre va a ser muy importante los cuidados que un profesional de enfermería, un profesional de la salud, brinde a cada uno de los pacientes. Cada paciente es un mundo diferente, quizás con costumbres y tradiciones diferentes. Para nosotros ser competentemente culturales, el profesional debe de conocer, ampliar su conocimiento en las etapas de la cultura para poder atender de manera eficiente y con competencia cultural. Gracias. Buenas noches. Excelente disertación, muchísimas gracias.